Sean bienvenidos nuevamente a este canal de clases que se están desarrollando de manera virtual para apoyo a la continuidad educativa en el área de matemática. En este caso vamos a estar desarrollando la lección que corresponde a la unidad 3, la lección 1.1, llamada Sentido y definición de la ecuación cuadrática. Para ello, recordemos cuál es el esquema que vamos a estar llevando. Lo primero que hacemos es que vamos a leer el problema inicial en el libro de texto y vamos a extraer la información necesaria en tu cuaderno para luego resolverlo. Entonces, observando acá el problema inicial, yo necesito que pauses el video, leas el problema inicial las veces que sean necesarias hasta lograr comprenderlo sin ver la solución. Puedes omitir la solución por el momento y solo concentrarte en el problema inicial, en donde tú encontrarás las herramientas necesarias para resolverlo. Bueno, en este caso dice, don Antonio tiene un terreno cuadrado para cultivar frijol. ¿Cómo se puede determinar la medida de los lados del terreno si éste tiene un área de 100 metros cuadrados? Para lo cual te pedimos que, como decía, pauses el video y pienses cómo resolverlo. Muy bien, como decíamos, ahora vamos a comparar la solución con la que tú has encontrado. Primero dice, don Antonio tiene un terreno cuadrado. Muy bien, significa que si el terreno es cuadrado, entonces pues podríamos decir de que las características de un cuadrado, ¿cuáles son, verdad? Que sus cuatro lados son iguales. Entonces tenemos una situación más o menos como esa. Muy bien. Ahora nos dice que si es cuadrado, ¿qué características tiene? Bueno, que todos sus lados miden lo mismo, tienen la misma medida. Entonces podemos llamarle x a la medida de cada lado, ¿sí? Podemos llamarle x a esta medida y pues de igual manera, como es un cuadrado, sus lados son iguales, podemos llamarle también x a la medida que tenemos para el siguiente ahí. Muy bien, entonces tenemos ahora un cuadrado en el cual hemos llamado x a la longitud de cada uno de sus lados. Luego dice, ¿cómo se puede determinar la medida de los lados del terreno si ese tiene un área de 100 metros cuadrados? Muy bien, entonces tenemos que el área es igual a 100 metros cuadrados. Muy bien. Entonces, recordando lo que se veía en lecciones anteriores, en base a la definición de la raíz cuadrada, ¿sí? Entonces sabemos que si conocemos el área podemos conocer la longitud de un lado. Muy bien, además debemos de recordar que el área de un cuadrado se calcula mediante una fórmula que sería el área es igual a x elevado al cuadrado o al lado elevado al cuadrado. Entonces, eso significa que acá podríamos tener que el área es igual a x elevado al cuadrado. Muy bien, entonces, ya teniendo esto, que el área es igual a x elevado al cuadrado, entonces, ¿cómo nos quedaría planteada esa situación? Bueno, lo tenemos expresado de dos maneras. La primera dice que el área es igual a 100 centímetros cuadrados, pero por otra parte tenemos que el área es igual a x elevado al cuadrado. Entonces, como ambos expresiones representan el área del mismo cuadrado, entonces podríamos perfectamente igualar de que x elevado al cuadrado, esto es equivalente a 100 metros cuadrados. Entonces, lo que hemos encontrado hasta este momento es esta expresión de acá, en la cual estamos planteando únicamente que para encontrar el área, la longitud del lado de ese cuadrado, lo que se va o se debe plantear es una x cuadrada igual a 100, es decir, una variable, una incógnita, elevado al cuadrado igual a 100. No vamos a resolver en este momento cuál es el valor de x, sino solo plantear cómo sería la expresión que me permite resolver ese valor de x.
Muy bien. Entonces, por supuesto, ustedes, como ya desarrollaron en las lecciones anteriores, pues podrán saber que es 10, ¿verdad? Que es 10 la longitud de ese cuadrado. ¿Por qué? Porque 10 por 10 da 100. Ahora vamos a ampliar un poquito más el concepto, recordando también que son en una raíz cuadrada, decíamos que hay raíces dobles, pero eso lo vemos un poco más adelante. Ahora, de acuerdo al esquema, ya que hemos planteado la solución, vamos ahora a leer la conclusión, leer y analizar la conclusión y vamos a marcar lo más importante. Bueno, vamos a ver qué nos dice la conclusión. Nos dice lo siguiente. La ecuación planteada en el problema es x cuadrado igual a 100. Si se transpone el 100, es decir, lo pasamos al otro lado del igual, también se puede expresar como x cuadrado menos 100 igual a 0, en la cual la incógnita está elevada al cuadrado. Sí, la incógnita es la letra, es elevada al cuadrado. Entonces, a este tipo de ecuaciones son llamadas ecuaciones cuadráticas. Entonces, eso lo marcamos, ¿sí? Ecuaciones cuadráticas son todas las ecuaciones en las cuales aparece la incógnita elevada al cuadrado. Ahora, de manera general, se define una ecuación cuadrática como las ecuaciones de la forma ax cuadrado más bx más c igual a 0, con a, b y c números reales. Y por supuesto que a tiene que ser distinto de 0, porque si a fuera 0, entonces nos quedaría, esto desaparecería y nos quedaría una ecuación lineal. Entonces, bueno, ¿qué es una ecuación cuadrática? Es cualquier ecuación que tenga esta forma. Puede ser completa o no. Completa significa que tenga los tres términos. No completa o incompleta puede ser que le haga falta o bien bx o bien el término independiente, pero nunca le podría hacer falta a x cuadrado, porque entonces simplemente dejaría de ser una ecuación cuadrática. Muy bien, veamos el ejemplo. Dice, don Miguel tiene un terreno rectangular cuyo largo tiene 2 metros, más que el ancho, y su área es 99 metros cuadrados. Determine la longitud, determine la ecuación que simboliza el problema, representando con X la medida del largo. Muy bien, vamos a analizarlo. Y para ello, pues vamos sacando paso a paso la información que se nos muestra acá. Un terreno rectangular, digamos, concepto importante es que ahora ya no es cuadrado, sino que es un terreno rectangular. Entonces vemos un rectángulo acá, ¿sí? Un rectángulo, cuyo largo tiene 2 metros más que el ancho. Entonces es más largo que ancho. Significa que el ancho es menor que el largo. ¿Qué tanto es menor? Es menor 2 metros. ¿Por qué? Porque el ancho dice que el largo, perdón, es mayor 2 metros. Entonces, si le llamamos x, dice a la medida de largo, entonces le llamamos x a la base, que es el largo, y como este dice que es 2 metros más grande que el ancho, entonces el ancho, eso es equivalente a decir que el ancho es 2 metros menor, ¿sí? Que el largo. Y además nos dice que el área es de 99 metros cuadrados. Muy bien. Ahora recordemos que la fórmula para calcular el área de un rectángulo es base por altura. Entonces, al área de la fórmula del área, perdón, para calcular la superficie en un rectángulo es base por altura. ¿Cuánto mide la base? Mide x, que es el largo. ¿Cuánto mide la altura? X menos 2, que es esto que está acá. Entonces nos quedaría planteado como que el área del rectángulo es x multiplicado por x menos 2, o sea, la base por la altura. Y además sabemos de que esa área dice que es igual a 99, porque es lo que ya nos planteaba el ejercicio acá. Y ahora lo que hacemos es multiplicar x por x, eso nos da x cuadrado. Luego multiplicamos x por 2, eso nos da 2x igual a 99. Y ahora lo que hacemos es la transposición de términos, en donde el 99 lo pasamos para el otro lado, como está positivo, pasaría a negativo, y luego
lo que hacemos es que dejamos acá, como ya no quedó ningún número, dejamos igualado a 0. Entonces lo que tenemos acá es una ecuación cuadrática o ecuación de segundo grado, como también se le conoce. Entonces, no vamos a resolverla en este momento, sino que lo que nos interesa en este momento es saber de dónde se originan las ecuaciones cuadráticas. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Ya que hemos planteado y analizado cada parte del ejemplo, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a contestar el ejercicio número 1. Pero el número 1, pues en este caso tiene varios literales. Tenemos 6 literales. Entonces, tenemos acá que contestar los 6 literales. Cuando hayamos contestado ya los 6 literales, entonces nos vamos a ir al cuaderno de ejercicios, donde está la misma lección, y en el cuaderno de ejercicios, aquí vamos a contestar todos los ejercicios, ¿sí? Vamos a contestar todos los que aparezcan en el lapicito, ¿ya? Entonces, eso sería la actividad correspondiente para este día. Ahora, vamos a ver si tenemos todavía disponibilidad en este momento para analizar el literal E, ¿verdad? Que es un ejercicio un poco diferente. Bueno, nos piden siempre en cada uno encontrar la ecuación que determina la longitud desconocida de cada una de las figuras. Entonces vamos a la pizarra virtual en este momento y vamos a plantear el ejercicio literal E. Tenemos un triángulo, vamos a tener acá un triángulo, en el cual en ese triángulo dice que el área es 8, tenemos que el área es igual a 8 y tenemos que la base mide x y tenemos que la altura mide x menos 6. La altura mide x menos 6, muy bien, esa es la altura, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería eso de acá? Sí. Ahora, recordemos que la fórmula para calcular el área de un rectángulo, de un triángulo, perdón, es base por altura entre 2. Entonces significa que tendríamos así la base que es x multiplicado por la altura que es x menos 6, ¿ya? Y todo esto dividido entre 2. Y eso sería igual a 8, que es el área que nos dan. Luego, si planteamos esto multiplicando el 2 por el 8, o sea, multiplicando por 2 a ambos lados, nos quedaría que eso es igual a lo siguiente, x por x, que sería x cuadrado. Luego tendríamos x por 6, que sería 6x. Y multiplicamos este 2 que está abajo por el 8 que está acá, y sería 2 por 8, 16. De tal manera que la respuesta o la ecuación que andamos buscando sería x cuadrado menos 6x igual a 16. Si lo queremos plantear de una manera tradicional, por decirlo así, sería pues así, x elevado al cuadrado menos 6x menos 16, y dejaríamos eso igualado a 0. Bueno, eso es lo que usted va a hacer en cada uno de los ejercicios. No va a resolver, sino que lo único que va a hacer es plantear la ecuación que estaría en ese momento en determinada circunstancia posibilitando encontrar el valor de la incógnita. Bueno, eso sería todo para esta lección. Espero que les sirvan las orientaciones y pues para que podamos así ir avanzando. Muchas gracias y es todo.